Bueno, buenos días. Hoy tenemos una conferencia de alto nivel que nos la va a dictar el economista, reconocido economista, José Lois Malcún. Y esta conferencia, que tratará sobre el desempeño de la economía en entornos adversos, está patrocinado por nuestro Centro de Capacitación en Planificación e Inversión Pública. Nuestro economista invitado es licenciado en Economía de la UAS, de la promoción del año 1972. Pasado mucho tiempo, don Lois. Consultor económico de instituciones financieras y empresas. Fue profesor de nuestra querida Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la UCE. Presidente de la empresa FinaBank, Grupo de Asesores Económicos. Asesor económico, Fundación de Mercados de Valores, Fundemerva. Y también fue ex gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Licenciado Lois Malcún tiene posgrado en Estadística Económica y Matemáticas en la Universidad de Chile, 72-73, becado por la OEA. Supongo que lo atrapó yo allá el tema del golpe. Habría que ver cómo salió de por allá. Tiene maestría en Economía Latinoamericana, en temas de macroeconomía, en Florida, 79-81, entre otros estudios, y también en la parte de modelación matemática. Bernardo Irán Sánchez les habla, director de este centro. Me siento muy agradecido por la participación de ustedes, de todas y todos. Esta conferencia forma parte de otras tantas que hemos realizado y realizaremos. Entonces, sin más preámbulos, don Lois va a ocupar esta silla. Yo apago la cámara y la prendo cuando él esté sentado. Venga, don Lois, venga. Esto es como los cuartitos chiquitos. ¿Le traigo algo? Bueno, de la ella la camarita y de usted el escenario. Qué rico. Aquí. Sí. Buenos días a todos. Muchas gracias por haber o por estar participando en esta breve conferencia o ponencia. Realmente me siento muy satisfecho de poder compartir algunas ideas. También al Ministerio de Economía y Desarrollo. Economía, Planificación y Desarrollo. Hoy es un día especial, ¿no? Hoy toman posesión los candidatos elegidos a nivel municipal. Hoy se celebra otro aniversario de la Revolución de Abril. Tenía 19 años cuando sucedió eso. Y participé muy activamente en ella, ¿no? En esa época era miembro del MPD. Me tocó estar en el frente de batalla. Una experiencia interesante. También hoy hay el debate presidencial y hoy también es día de pago. En fin, un día que tiene varias cosas interesantes. Miren, yo preparé un trabajo que yo espero que los que deseen disponer de él pueden solicitarlo aquí al ministerio para que se lo envíe. Tiene 15 páginas y yo trataré de poner lo que quiero decir en unas
en unos 20 o 25 minutos, no más de ahí. Las primeras 3 páginas, básicamente, se refieren un poco de historia, desde el año 61 hasta la fecha, analizando los diferentes periodos de gobierno, los partidos que nacieron, los partidos que desaparecieron, los partidos que gobernaron y que hoy existen todavía, pero son prácticamente, como se puede decir, inexistentes hasta el 2024. Es un análisis que yo hago de ese periodo histórico que voy a saltarme. Y voy a comenzar básicamente en la parte que tiene que ver con los factores que dominan las inclinaciones electorales hoy en día. Yo me reúno con mucha gente, amigos, voy a diferentes conferencias, reuniones sociales, me invitan a muchos programas, comparto con periodistas. Y yo siempre pregunto, bueno, ¿cuál es el factor que está sustentando esta diferencia abismal que muestran las encuestas en cuanto a las preferencias electorales? ¿O a qué se debe que después de 4 años, que normalmente los gobiernos se desgastan, la aprobación del gobierno de Luis Abinader esté por encima de un 70%, 75, 78%, una de las más altas, lo dicen todas las encuestas, no lo estoy yo diciendo. Encuesta de aquí, encuesta de fuera. Muchos van a pensar que yo voy a decir que es por la economía, pero no voy a decir que es por la economía. Para mí hay 5 factores que, según lo que yo he oído de las personas con las que les dije, me reúno, hablo con ellos y les pregunto qué sienten o qué perciben en estos 4 años que pueda justificar esa diferencia en cuanto a las preferencias electorales. La mayoría habla de 5 factores. Primero, la confianza. Segundo, la transparencia. Tercero, la ética en el quehacer institucional. Cuarto, la seguridad jurídica. Y quinto, la independencia del Ministerio Público. Casi todo el mundo me dice que esos 5 elementos para ellos han sido trascendentales porque muestran un cierto cambio de paradigma en la forma en cómo tradicionalmente aquí se gobernaba. O sea, son cambios que no habíamos visto en la magnitud en que se han producido en estos 4 años. Obviamente, eso ha permitido muchos beneficios para la economía. Comencemos, por ejemplo, con el factor corrupción. ¿Qué representaba la corrupción en el pasado? Según un estudio del Banco Central, los países con mayor nivel de corrupción, donde nosotros estábamos ubicados, representaban un 1% del PIB. Si retrocedemos a 8, 10 años, qué sé yo, 6, 1% del PIB podrían ser 30,000, 40,000 millones de pesos anualmente. O sea, el dinero está rindiendo, como dicen algunas personas. ¿Por qué está rindiendo tanto el dinero sin haber hecho reforma fiscal? ¿Por qué? ¿O cómo se calcula eso? Muy sencillo. Ustedes nada más tienen que coger un presupuesto y decir cuánto se gastaba aquí en inversiones públicas para obras o en compras. O sea, contrataciones públicas para construcción de infraestructura o cualquier tipo de obra o compra de bienes y servicios. Y sabemos que el 90% de ellas, para obtener un contrato o una autorización de esa compra, había que pagar un soborno. Sabemos más o menos qué monto se pagaba por esos sobornos y tú calculas fácilmente cuál era el nivel de corrupción. Pero eso no era la única fuente de corrupción. Era la más importante. Y en eso también el cambio ha sido fundamental porque el proceso hoy en día
para las contrataciones públicas y la compra de bienes y servicios se está haciendo con una transparencia nunca vista. Yo no he dicho, ni voy a decir que aquí la corrupción no existe, porque ningún país puede decir eso. La corrupción no existe. Siempre habrá corrupción. El problema es que una cosa es que la corrupción sea de un 1% del PIB y otra que sea de 0.2% del PIB. Es muy diferente. Y la diferencia es muy significativa en términos de ahorro para el gobierno. Otro factor importante es la confianza. La inversión extranjera aquí ha crecido 35% en los últimos 3 años. ¿Y por qué? ¿Cómo vino esa inversión? Excepto el año en que la Barrick-Gold se estableció aquí, que fue un año donde hubo una inversión, obviamente, de miles de millones. Nunca antes se había visto un crecimiento de la inversión extranjera, sin instalaciones de grandes minerías ni nada de eso, como ha sucedido en estos 3 años. Y eso es confianza, eso es seguridad jurídica. Los inversores ven el país hoy en día, obviamente, como un país estable, seguro, y donde obviamente la transparencia en el quehacer público es un factor fundamental, porque aquí un inversionista venía y de que se sentaba en el escritorio de un funcionario, lo primero que hacía el funcionario era, bueno, usted sabe que esto implica una aprobación en el Congreso, implica muchos trámites burocráticos, y usted va a tener que hacer un sacrificio para poder conseguir esto en un tiempo más o menos prudente. O sea que en realidad nada se movía, un papel no se movía de un escritorio a otro si no había algún tipo de pagos o sobornos. Que los inversionistas, algunos lo hacían, algunos estaban dispuestos a pagarlo, como Odebrecht, que pagó sobornos que supuestamente le devolvió al país unos 90 y pico millones, pero fue el doble que eso o más. Y otras no lo hacían, simplemente no aceptaban ese tipo de condicionalidad. Y eso obviamente beneficia a la economía, o ha beneficiado a la economía. O sea que cuando yo hablé de la transparencia, de la ética, de la seguridad jurídica, de la independencia del Ministerio Público, etcétera, todo eso, al final de cuentas, se refleja en la macroeconomía, en la estabilidad macroeconómica. De manera que quiero destacar ese aspecto porque nosotros hemos tenido primero un año el manejo del COVID. Obviamente fue una acción del gobierno que no tuvo precedente. Somos un referente mundial de cómo se manejó el COVID. En el 2021 crecimos un 12.4%, cuando muchos países estaban enterrando sus muertos y estaban metidos en una recesión económica. 2022, bueno, crecimos al 4.9 porque vino la guerra de Ucrania, el petróleo se disparó a más de $130 el barril, casi todos los países la economía se hundió. El efecto siguió y continuó en el 2023, crecimos ya a 2.4, la producción cayó, pero fíjense, si analizan el 2023, la producción cayó de enero a junio. Crecimos un 1.5 en enero, después cayó a 1, a 0.5, y después de junio, a raíz de algunas medidas de política monetaria y de bajar la tasa de referencia del Banco Central, que bajó de 8.5 a 7, la economía repuntó y terminó a un ritmo de 4.4, 4.5 en los últimos meses del año pasado. ¿Y cómo comenzamos ahora? Bueno, comenzamos creciendo. En enero 5.2, en febrero 6.4, y estamos creciendo entre enero y marzo en un promedio de 5.6%. O sea, el crecimiento ha seguido, y ese ha sido un factor también que no se ha podido usar como un elemento de campaña política, porque la economía siempre juega un rol importante en todo proceso político electoral. La única
el único factor que ha sido constantemente usado para la crítica hacia la política monetaria o del gobierno es los precios. Está bien, los precios no hay duda que afecta o nos afecta a todos. La inflación ha sido muy dura para toda la población, clase media, clase pobre, muy dura. ¿Cómo se ha podido contrarrestar el impacto de esa inflación? Bueno, con una inversión del gobierno que en el año 2003 nada más, 2023, perdón, incluyendo 40,000 y pico de millones para congelar los combustibles, mantener los combustibles congelados. Esa inversión en ayuda social, que incluye como 15 tipos diferentes de subsidios, representó cerca del 35% del presupuesto de la nación. Si a eso le sumamos la salud y la educación, esa cifra llega a 55-56% del presupuesto de la nación. Si tiramos para atrás en 10 años, 8 años, eso nunca pasó de un 45%. Entonces, la única forma de contrarrestar una inflación que no es por factores internos, sino que fue por factores externos y que todos la sufrieron, fue mediante todos esos programas que se implementaron. Algunos venían desde antes, pero se implementaron muchos nuevos y se aumentaron también los montos de los subsidios. Eso permitió amortiguar el efecto. Además, llegamos a tener una inflación en el 2022 de 9.64%. Esa inflación está hoy en 3.38%, que está dentro del rango meta del Banco Central, que es de 0 a 4. Logramos en un año y medio bajar la inflación de más de 9%, casi a dos cifras, llegamos a 3.38%. En fin, hemos arrancado el año en términos generales muy bien, lo que quiere decir que los precios obviamente nunca van a bajar. Estamos hablando que desde aquí a veces los políticos hay unas campañas que dicen, bueno, el plátano costaba hace 25 años 5 pesos la unidad. Hoy cuesta 25. Bueno, es verdad, pero ¿cuál era el salario mínimo hace 25 años? Cuando yo estudié en Estados Unidos, estaba yo en el año 80, 1980, 81, la carne que yo compraba costaba 4 o 5 dólares la libra. Hoy la carne en Estados Unidos está a 23 dólares la libra. El aguacate que yo conseguía allá en Cambridge, había un cubano que llevaba muchas cosas de comida típica de nosotros, caribeña. Un aguacate costaba 0.40 centavos de dólares. Hoy un aguacate en Estados Unidos cuesta 1.58 dólares. Bueno, eso pasa en todo el mundo. Desde antes de Moisés hay inflación. Entonces, esos elementos, como digo, no son, digamos, preocupantes, porque la inflación es el flagelo más importante que tiene la economía para el consumidor, para todo el mundo. Pero hemos estado encaminados muy bien hacia llevar la inflación a un nivel razonable. Bueno, en cuanto al déficit, tuvimos 20,000 millones de déficit a marzo, que es menos de un 0.3%. Las reservas del Banco Central están alrededor de 14,000 millones. Los préstamos privados han seguido creciendo, pero la tasa de interés sigue alta. Porque el 7%, que es la tasa de referencia del Banco Central, es alta. Por tanto, las tasas activas son altas. Y eso también afecta un poco el crecimiento. Ahora ustedes se preguntan, ¿por qué entonces estamos creciendo al 6.2%? En febrero, ya, os digo, interanual y 5.4% de marzo a marzo. ¿Por qué tan alto crecimiento si la tasa de interés sigue muy alta? Bueno, ustedes saben que ha habido facilidades que el Banco Central ha dado para financiar diferentes sectores, construcción, comercio, préstamos personales a tasas preferenciales, 9%.
Pero ese no ha sido solo el factor que puede decirse en estos meses justifica esa situación. Más que nada, la causa está en el gasto político, en el gasto en la campaña. Es obvio que desde enero para acá, especialmente previo a las elecciones municipales y post elecciones municipales, ahora cercanas a las presidenciales, hay muchos gastos. Y esos gastos tienen un impacto en la economía. O sea que obviamente ayudan, porque los partidos reciben del presupuesto unas sumas de dinero bastante grandes y ese dinero lo invierten y lo gastan. Y esa dinámica ha sido favorable hasta cierto punto para que la economía se cortó. Siga, no se cortó. No se ha cortado, porque apareció la pantalla. No, ¿Me oyen? ¿Me están oyendo? Se escucha y Sí, se ve se escucha. perfecto. Se escucha perfectamente. Ok, porque la pantalla se me... Pues sí, entonces, como digo, ese factor electoral ha sido muy importante. El otro punto es también sobre el tema de las tasas de interés. Ustedes saben que en Estados Unidos el mes pasado la tasa subió de 3.2, 3.5 a 3.5, 3 décimas. Eso frenó las expectativas de que la FED podría haber iniciado el desmonte de las tasas de interés a partir de junio. Y mientras la FED no desmonte la tasa de interés, nosotros no podemos desmontarla. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca. La de aquí está en un 7% y la de allá está en el rango de 5.25, 5.50. Entonces, obviamente, para evitar la fuga de capitales, y más que primero evitar la fuga de capitales y además, ahora con el tema de la inflación, están subiendo las inversiones en renta fija. O sea, la gente está usando las tasas de interés de la Reserva Federal para sacar dinero de la renta variable, que es el mercado de valores, y meterlo en renta fija. Y eso también tiene un factor externo, que es la incertidumbre que está generando la guerra en el Medio Oriente. Pues ya no se trata de la de Ucrania, que más o menos se ha ido aplacando, ya la gente se ha acostumbrado a oír lo mismo de la guerra de Ucrania. Ahora viene otra guerra que es mucho más delicada. Estamos hablando de países que tienen inclusive reservas de armas nucleares, aunque no lo admiten, y donde están envueltos muchos países, no uno, porque está ahí el problema de Israel y Palestina, Siria, está Yemen, está Irán, está en fin, el Líbano. Entonces ahí está mucha gente metida en ese lío y ahí cualquier cosa puede pasar. Entonces esa incertidumbre está generando de nuevo una tendencia de pasar de la renta fija a la renta variable a renta fija. En fin, nosotros tenemos que tener, después de los demás indicadores, el turismo, zona franca, el tema inclusive el año pasado fue un dato muy importante para todos ustedes, que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago, que se disparó a 6.000 millones, 6.300 millones de dólares en el 2022, bajó a 4.200 millones en el 2023. Eso es muy importante. ¿Por qué pasó eso? Por la brecha que tenemos nosotros en la balanza de bienes, que se ha ido ampliando por el precio del petróleo. El déficit de la balanza comercial aquí en este país sigue siendo alto, 18, 19 mil millones, 17 mil millones de déficit en la balanza comercial de bienes. ¿Eso qué implica? Ahí hay problemas de todo: competitividad, eficiencia, una economía pequeña, mercados fraccionados. Es un mundo ahí, mucha informalidad en los negocios. Es un mundo complejo que implicaría horas de análisis realmente. Yo tengo una gráfica ahí que pueden ver el déficit de la cuenta corriente, de cómo se ha movido. Ahora bien, hay un pesimismo generalizado del FMI, Banco Mundial, sobre el 2024.
El 2024, unos 10 minutos más. El 2024 hay un cierto pesimismo por, como le digo, por todos los acontecimientos que se están... Ese es el gráfico del déficit de la cuenta corriente, que fíjense que se disparó sobre 6.000 millones y bajó a... Esperamos que llegue ahora este año, para este año pueda llegar a, digamos, los 3.000 millones. Si mejoramos, claro, si el precio del petróleo más o menos se mantiene por debajo de $80, promedio 75, 70, si mejoramos las exportaciones y controlamos más las importaciones, en fin, eso este gráfico es muy importante, el déficit de la cuenta corriente. Se toma muy en cuenta en el organismo internacional, en las agencias de calificación de riesgo. Miren que la calificación de riesgo del país ha mejorado en los últimos 2 años, ha habido 2 mejoras. Eso es muy importante también para el problema de los pagos de intereses. Estamos dedicando un 23% del presupuesto solo para pagos de intereses. El problema de este país no es la deuda. La deuda, en realidad, y ahí tienen otro gráfico relacionado con eso, en este país no es alta. Estaba en un 40% en el 2019. Subió a 58%. 56% después de la pandemia. Y nosotros, en estos 3 años, casi 4 años, le hemos bajado a 44.5% respecto al PIB. Estoy hablando de la deuda del sector público no financiero. O sea que de 56 que llegó con la pandemia, ha bajado a 44.5, casi igual a la que, muy cerca de la que había antes de la pandemia. No quiere decir que el monto de la deuda no haya aumentado. Ha aumentado 9.000 millones, 8.000 y pico de millones en los últimos 4 años. Pero lo que toman en cuenta los organismos internacionales no es el monto de la deuda, sino su relación al PIB. Sin embargo, tenemos una deuda también financiera, que era del Banco Central, que son como 15% del PIB. Entonces hay que sumarle a la deuda del sector público no financiero, 45, vamos a redondearlo en 45%, un 15% más que la deuda del Banco Central. Y así llegamos a un 60% del PIB. ¿Es alta? Bueno, digamos que es una deuda que está por debajo del promedio de América Latina o de la región. En Europa casi todos los países están sobre el 90, 80, 100, 130% del PIB. En Estados Unidos está en 126% del PIB. No voy a hablar de Grecia ni de otros países que llegan a 200, 180% del PIB. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado siempre con el tema de la deuda y buscar la forma de ir poco a poco amortiguando eso, lo cual nos va a llevar a la parte final de esta. Como le dije, el FMI tiene un pesimismo con respecto al 2000. La lista de países que publicó, el único país que crece sobre el 5% somos nosotros en el 2024, o que va a crecer sobre el 5%. Nadie más. Bueno, y Surinam, que descubrió petróleo y está inundado ahora de petrodólares, sí, va a tener un crecimiento, pero es un caso, yo diría que excepcional, un fenómeno coyuntural. Pero en ese sentido podemos sentirnos muy bien porque el FMI nos da a nosotros una valoración muy alta en términos de crecimiento sobre el resto de los países de América Latina. Ahora bien, ¿qué viene después? ¿A qué nos enfrentamos en el proceso postelectoral? Miren, nosotros podemos estar muy satisfechos de los logros tanto institucionales, sociales, económicos en estos últimos años. Miren aquí el gráfico que están viendo, es el problema de la balanza comercial. O sea, estamos hablando de en el 2022, bueno, el 2023 bajó un poco. Hacemos la otra. Aquí está las proyecciones de crecimiento para América Latina, 24, 1.9,
Economía Emergente en Desarrollo 4.1 y nosotros estamos en... Bueno, y aquí viene el tema final. ¿Qué viene ahora? Bueno, aquí hay, como digo, grandes retos que me imagino que si pueden haber dos opciones, que el presidente se reelija y comencemos a enfrentar esos retos desde el mismo mes de junio, o que esperemos agosto. Pero todo parece indicar que pueden ser que comiencen a partir de junio. Tenemos cuatro grandes retos. Hay muchos más. Porque en la mesa de diálogo hay una serie de 10 o 12 reformas que están pendientes de aprobación. Recuérdense, ley de agua, competitividad, reforma judicial, reforma del Estado, reforma fiscal, código laboral, reforma de la ley de seguridad social, el código penal. Hay una cantidad enorme de leyes que están pendientes y que son tremendamente importantes para dar un salto en lo que yo llamaría del crecimiento hacia un desarrollo. Mejorar también el tema de la pobreza, que aunque hemos logrado bajarla de un 28 que llegó después de la pandemia a un 24, y el empleo está prácticamente mejor ahora mismo que el que tuvo antes de la pandemia, pero todavía 24% de pobreza es muy alto. Y eso tenemos que seguir luchando para que esa pobreza se reduzca en los próximos 4 años 5 o 6% más. O sea, no pasar, que esté por debajo de un 20%. Y si logramos bajar de 28 a 24, yo creo que es muy fácil bajar de 24 a 19 o a 18. Pero necesitamos cambios, necesitamos grandes cambios institucionales. Esos son, primero, la ley de reforma fiscal o reforma tributaria. Es un reto que va a causar, obviamente, va a causar líos, problemas, conflictos, pero tenemos que resolver ese problema. Miren aquí, por ejemplo, la evasión en el incumplimiento del impuesto de la renta. Es escandaloso. Hay que definitivamente, esa reforma que implica, bueno, medidas de carácter que van a afectar impuestos, ITEVI, impuestos de la renta, selectivo. Tienen que mejorar la administración tributaria. Tienen que hacer algo para mejorar las micro y pequeñas empresas, a ver si la mayoría puede llegar a formalizarse y no estar en el sector informal. Es una reforma profunda. No es una reforma como en el pasado, simple y punto para sacar. Vamos a conseguir 100.000 billones o 70.000. No, esta va a ser una reforma mucho más amplia. Junto a esa reforma fiscal está la ley de responsabilidad fiscal. ¿Y esta ley qué nos dice? Esta ley es una hermana de la reforma fiscal, porque esta ley tiene dos objetivos importantes. Primero, establece un balance de la deuda igual o menor al 40% del PIB, definido como la razón, bueno, del PIB. Y eso es para alcanzarlo en el 2035. O sea que estamos hablando de una ley que a partir del 2035 tendría que cualquier endeudamiento mayor a ese monto del gobierno central tendría que ser aprobado por el Congreso. Como pasa en Estados Unidos, que cuando hay necesidad de más endeudamiento, tiene el Congreso que aprobarlo. Igualmente, se fijan topes a los gastos corrientes y de capital, excluyendo obviamente los intereses por el pago de la deuda. Eso va a tener también topes. Esa ley de responsabilidad fiscal junto a la reforma fiscal son dos leyes fundamentales que el gobierno va a tener que abordar una vez pase la elección. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué nivel de consenso va a buscar? ¿Qué sectores se van a afectar? ¿Cuáles se van a beneficiar? Es algo que está en discusión. La ley está en discusión. Yo he participado en algunas ideas, he dado mis ideas, inclusive he escrito propuestas, pero eso es más también que exige mucho tiempo. Y para finalizar, hay otras dos reformas hermanas que vienen acompañando a estas dos que mencioné.
el Código Laboral y la reforma de la Ley de Seguridad Social. El Código Laboral, ese es otro reto que tenemos, porque el gran problema que hay en este país con la informalidad se tiene que ver mucho con el tema de la doble tributación. O sea, las empresas hoy en día, de cada dólar o cada peso que pagan a un trabajador, cerca del 45, tiene que pagar un 45, 50% más. ¿En qué? En pensión, seguro de salud, Infotec, riesgos laborales, y viene la más fuerte, que es la cesantía. Entonces ustedes se preguntan, bueno, pero cesantía, ¿por qué? Si yo tengo una pensión, usted está pagando una pensión. Es un tema delicado, porque los sindicalistas van siempre a luchar, a promover huelga, lo que sea, para que no se quite la cesantía. No es que la cesantía o el pasivo que existe hoy, hasta hoy, se desconozca, se le va a reconocer. Pero buscar una forma donde en vez de la cesantía se haga un seguro laboral, un seguro de trabajo, o que se aumente un poco lo que las empresas pagan para el fondo de pensiones del trabajador. Compensar parte de esa pérdida, o sea, de la cesantía. Si la cesantía representa un 12% del salario, cada año eso se va acumulando, ustedes lo saben, porque en realidad que siempre se paga sobre el último salario. Parte de esa cesantía que se elimina se pueda transformar en otros beneficios para el trabajador. Pero definitivamente, si queremos reducir la informalidad, ese es un tema clave. Igual que la ley de seguridad social. Ahí hay problemas con las AFP y la ARS. No podemos volver a un sistema de reparto, que sería que el Estado manejara los fondos de pensiones y de seguro de salud, y desaparecer las ARS y la AFP. Porque nos pasaría como en muchos países en el Cono Sur, que quebraron los fondos de pensiones, desaparecieron, se fumaron. Yo creo que lo que podemos hacer es bajar las comisiones que se pagan a estas agencias para administrar tanto los fondos de pensiones como los de la salud. Eso sí, yo creo que es manejable y discutible, porque estamos hablando de comisiones que son muy altas, y eso obviamente bajaría un poco el costo de la seguridad social, que no deja de ser importante en el costo del laboral que hay en el país. Y más que nada que los salarios van a tener que seguir ajustándose. Obviamente en este año probablemente tiene que haber un par de ajustes salariales más, porque la inflación sigue, aunque estemos en un 3.38 ahora y va a seguir bajando a 3 o lo que sea, pero hay que ir ajustando el salario de acuerdo a esa inflación, y de acuerdo a la que viene de atrás. De manera que la ley de seguridad social, que está estancada en el Congreso, ahí está el tema de la atención primaria, el tema de asignarle a la salud pública un 3% del PIB. Yo he propuesto eso varias veces en programas y escritos. Es necesario que salud reciba un 3% del PIB. Ya como se hizo con educación con un 4%, hay que hacerlo con salud con un 3% del PIB. Porque lo que se le está asignando hoy apenas llega a un 2%. Y eso no es suficiente para dar un servicio de salud. Y más que estamos invirtiendo, ¿cuánto? 15, 20 mil millones al año para atender la salud de los haitianos que vienen aquí buscando ese servicio, las parturientas y personas que se le dé ese servicio humanitario, pero tiene un alto costo para el sector salud. De manera que estamos hablando de esos grandes retos que tienen las nuevas autoridades, sin incluir otras leyes que ya dije, como el tema de la reforma del Estado, que es complicado, 700,000 empleados. ¿Cómo usted aguanta eso en un país de 48,000 kilómetros cuadrados? Yo hice un cálculo del costo del Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado, los municipios, los regidores, el barrilito, el corralito y toda esa cosas, perdón, sumamos ahí.
y nosotros pagamos la deuda externa en nuestro país 12 años si borráramos todo eso. Pero la democracia cuesta dinero. No debe costar tanto como cuesta aquí, pero cuesta dinero. Y por tanto hay que seguir luchando por esa democracia. Pero hay cosas que sí se pueden eliminar, se pueden manejar mejor en términos financieros. Finalmente está el gran hoyo. Usted se pregunta, bueno, ¿y para qué vamos a una reforma fiscal? ¿Para recaudar cuánto? Bueno, el gobierno tiene mínimo que recaudar un 2% del PIB. Estamos hablando de 120.000 millones. Para subir la presión fiscal de un 14,5 a un 16,5. Todavía estaríamos por debajo de América Latina, que está un 19, un 20% la presión fiscal. Ahora, no es fácil conseguir 120.000. La única forma de hacerlo es gradualizando la reforma. O sea, tú no puedes pretender que de un año a otro, que tú hagas una reforma en el 2024 para recaudar 125.000 millones en el 2025. Eso tiene que ser gradual. Es una reforma que se vaya aplicando año por año. Por ejemplo, el ITEVI. Las exenciones del ITEVI hay que revisarlas porque hay muchas exenciones que no tienen sentido, que se benefician más a los ricos y a la clase media que a los pobres. Hay que dejar algunas que son básicas para la alimentación diaria del dominicano, pero hay muchas que no se justifican. Pero tú no puedes hacer un desmonte, igual que las exenciones que se da a muchos sectores. Eso tiene que ser gradual. Es una reforma que se vaya aplicando año por año, desde el 2024 al 2027, 2028. Y con eso lograr un monto, más o menos, como digo, de 2.2% del PIB, 2.5% del PIB. Pero ¿qué pasa? Miren este gráfico. Tenemos que resolver el agujero negro de la economía dominicana, que es el sector eléctrico. Tú me vas a hablar a mí de una reforma fiscal cuando estamos gastando 1.400 millones de dólares para subsidiar el sector eléctrico. Eso es 2% del PIB. Casi. 1.7% del PIB. Eso que está ahí nada más. Ese hoyo, ese agujero negro del sector eléctrico no está generando un costo muy alto. Es insoportable. Y eso implica también que tiene que haber ya definitivamente un ajuste de tarifa y todo eso. Pero yo voy a entrar aquí en un punto final y se lo voy a decir porque lo he dicho muchas veces en todos los medios. Podrán estar de acuerdo conmigo, podrán no estar de acuerdo conmigo, para terminar. Y es que si no se privatizan las EDES nuevamente, eso jamás se va a resolver. Las sedes no pueden estar, las distribuidoras no pueden seguir en manos del Estado, porque no vamos a lograr nunca cerrar esa brecha. Que tuvimos una vez una privatización y fracasó. Sí, yo lo sé porque yo la viví. Yo era ministro de Hacienda cuando estaba Unión Fenosa administrando de sur y de norte. Entonces, en realidad fue una privatización que sabemos todos mal hecha, porque una empresa consiguió el 70% de la distribución y esa empresa estaba vinculada en España a las altas esferas de poder monárquico y eran casi intocables. Y tuvimos que, para salir de ella, que pagar cerca de 400 millones de dólares para desprendernos de ese contrato. Pero hoy no, hoy podemos hacer una privatización más transparente o transparente, más equitativas, regionalizada. Porque aquí no puede haber una casa que no tenga un contador. Todos debemos pagar la luz, todos. Que la subsidiemos a los pobres, se subsidia, pero tiene que medir la luz. Tiene que tener un consumo mínimo de luz y tiene que tener un contador. Y eso igualmente la mejora en la distribución, en la transmisión, donde se pierde también una cantidad enorme de dinero, porque hay que mejorar todo el sistema de cableado, todo lo que es la transmisión eléctrica que está en manos de
del Estado también. En fin, señores, estamos hablando de todas estas cosas, de los logros, de los retos que están por delante. Como digo, son 15 páginas que escribí. Yo espero que si lo que les interesa pueden accesar a ella. Pero yo creo que ya tengo más tiempo del que me dieron. Le doy las gracias a todos por estar escuchándome. Y nada, estoy a su disposición siempre. Y aquí está mi hermano Irán Sánchez, que, como le digo, pueden con él conseguir todo lo que está aquí, muchos cuadros, muchos análisis, pero lamentablemente me limité a lo más fundamental por razones de tiempo. Muchas gracias. Gracias, ¿Alguna pregunta? ¿Nos permiten alguna pregunta? Claro. Bueno, cuando me den el espacio. Ellos tienen espacio, sí. Ya puede preguntar. Ok, muchísimas gracias. Mire, usted decía que nosotros, República Dominicana, por el conflicto que hay en Medio Oriente, usted mencionaba a Ucrania, a Yemen, Irán, decía que nosotros teníamos una renta variada, pero que eso nos llevará a una renta fija. Explíquenos esa parte. Sí, lo que decía es que los mercados, al ver la incertidumbre que se está produciendo a nivel mundial, las personas que tienen inversiones en renta variable, que son acciones de empresas, vamos a decir en las bolsas, en Wall Street, en los mercados europeos, etcétera, algunos inversionistas están optando por salir de esas acciones y meter su dinero en renta fija. ¿Qué es renta fija? Bonos del gobierno de Estados Unidos, en este caso bonos del Tesoro norteamericano. Igualmente pasa en Europa y pasa en otros países. Eso llamamos un cambio en la composición de la renta variable, que son las acciones, y la renta fija, que son inversiones a plazo, donde tú puedes poner tu dinero a 5 años, 3 años, 10 años, que te da un rendimiento diferente. De manera que siempre cuando hay expectativa, incertidumbre, el dinero se mueve de un mercado a otro. Esa es la situación ahora mismo. Claro, cuando el dinero está trancado en un sitio, es menos favorable para la economía a que esté metido en inversiones en empresas, porque lo bueno es que los mercados de valores, cuando tú compras una acción de una empresa, tú estás invirtiendo en esa empresa. Llámese IBM, llámese la Pfizer, llámese lo que sea, o que son las grandes empresas, pero hay otras también más pequeñas. Pero en fin, esa es la idea del movimiento que se da en esos dos mercados. Ok, mire, nosotros vimos, y me excusa, pero tengo que aprovechar la gran oportunidad que tenemos de tener una persona así como usted compartiendo sus conocimientos con nosotros. Nosotros vimos, ya mirándolo a nivel de América Latina, cómo Chile hubo una gran brecha social, una gran brecha económica que se convirtió en un estallido social en el 2019. Y nosotros nos preguntamos, en República Dominicana, yo tengo ese poquito de temor, porque vemos un gran crecimiento, uno de los países que más va creciendo en América Latina, más a veces no percibimos ese crecimiento en los hogares dominicanos. ¿No cree usted que nosotros como país de renta media, que ya pasamos a renta media, podemos en algún momento tener algún estallido social? ¿Se nos puede escapar de las manos? Mira, siempre pueden haber riesgos de estallidos sociales, y más en un proceso de transformación como el que estamos planteando aquí, donde hay necesidad de hacer importantes reformas que van a remover los cimientos económicos y sociales del país.
En Chile, obviamente, el factor fundamental de las protestas fue el tema educativo, pero también hubo factores relacionados con la economía, porque Chile entró en una fase complicada con la reforma constitucional y el tema educacional, y eso creó todo un levantamiento. Bueno, aquí podrían producirse hechos también similares, y no creo que el gobierno lo va a permitir o va a tratar de que no suceda. Siempre los gobiernos luchan para que eso no se ocurra, pero toda reforma fiscal en cualquier país del mundo trae problemas. Siempre es así. Como la reforma, como la seguridad social. Ustedes se recuerdan, yo era director de la SER, de la Comisión de Reforma del Sector Salud, cuando Hipólito me llamó y me dijo, Balzano, quiero que me dirija a la SER. Te voy a poner 7 médicos prominentes contigo y quiero que me haga una sola cosa. Sácame la ley de seguridad social que está en el Congreso hace 11 años y que era el sueño de Peña Gómez. Y en 8 meses, en 9 meses, sacamos la ley de seguridad social. Pero recuérdate lo que hubo. Hubo huelga de médicos, marcha de los trabajadores, los mismos empresarios. Bueno, tuvimos que hacer cientos de reuniones, cientos de cosas. Fue un lío increíble. Inclusive hasta hubo, en una de las marchas de los médicos, hubo, creo que heridos y cosas así. O sea, hubo problemas serios. Pero está ahí la ley de seguridad social. Tiene ya 20 años. Gracias a Dios. Toda reforma tiene riesgos. En el código laboral, tú quieres modificar el código laboral y olvídate que viene una huelga de trabajo, o las centrales sindicales van a intentar paralizar el país. Es un hecho. Ahora, si no queremos entrar en eso, bueno, sigamos pagando doble tributación. Sigamos pagando esa, pero no le pidas a los microempresarios o pequeñas empresas que se formalicen, porque ninguna puede aguantar el costo que implica un trabajador en un mercado formal, señores. Seamos conscientes de eso. No es posible. Nadie lo puede pagar. Solo medianas o empresas grandes lo pueden hacer. Por eso el 55% del sector de las personas empleadas en este país están en el sector informal y no reciben los beneficios que deben recibir, porque no tienen, muchas veces trabajan por un salario menos del mínimo. No reciben seguridad social, o sea, las empresas no pagan la seguridad social. Entonces, el problema es ese. Si no estamos dispuestos a hacer sacrificios, grandes sacrificios, para un cambio de paradigma en estos aspectos trascendentales, no podemos seguir trabajando en el sector salud, por ejemplo. Si no hay atención primaria, los costos de salud no son soportables. No se pueden. ¿Por qué? Porque aquí hay una gente para una gripe, te quiere ir a Sedimao, te quiere ir a Corazones Unidos. Usted tiene que tener un nivel de atención. Para ciertas enfermedades, usted va primero a la atención primaria. Si tiene necesidad de referirse a un segundo nivel, va. Y si tiene necesidad de operarse o una cirugía compleja, usted va a un hospital. Por aquí, cualquier persona, hasta para una picazón en la mano, se va a una clínica y quiere que el seguro le pague eso. El médico te va a cobrar 4,000 pesos, 3,000 pesos. No se puede. No es manejable, no es viable ese sistema. Entonces, la ley de seguridad social tiene ya que establecer como meta el funcionamiento a nivel nacional de la atención primaria. Si no, no es sostenible. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Usted conversó ahorita sobre las AFPs. En el 2017, cuando se modificó la ley, pusieron que las AFP tienen un rendimiento fijo sobre el dinero que va aumentando cada vez. Y las principales 4 AFP tienen en promedio un beneficio del 736%. Yo he bautizado que ni la droga deja tanto legalmente, porque es la ley. Entonces, yo quisiera que nosotros, los dueños del dinero, ellos no son dueños del producto.
Nosotros somos los dueños del producto y tenemos un rendimiento mayor, nada más que al 13% de rendimiento anual. Entonces, ellos invirtieron 280 millones 500 pesos en el 2023 y desde el 2017 para acá, en las memorias que ellos ponen, aumentaron los gastos desde 1.100 millones a 3.100 millones y los beneficios netos subieron a 1.400, 1.600, 1.700 millones. Eso no puede seguir pasando, porque además de eso, que yo puse también, que en la parte que tiene que ver con el riesgo cambiario, nos los cargaron a nosotros cuando bajó el dólar. Sin embargo, ellos no nos dieron explicación cuando el dólar estaba al 30 y pico por uno, cuando llegó a 59. ¿Dónde está ese beneficio por el aumento de la prima? Y en la parte que tiene que ver con los impuestos, los micros, pequeños y medianos empresarios no van a formalizarse hasta que no se establezca un monotributo que le simplifique las cosas y que tenga todas las cosas. Sí, yo he hablado del monotributo como una de las propuestas que podrían más o menos crear las condiciones para que esas empresas, como también el problema del anticipo. Sí. Darle una preferencial o un porcentaje preferencial a esas micro pequeñas empresas. Hay que crear una serie de incentivos, porque tú no puedes tratar una microempresa como tratas una empresa mediano grande, ni en cuanto al pago del anticipo, ni en cuanto al pago de otras obligaciones fiscales. Yo creo que eso requiere, por eso decía que es una reforma que tiene que considerar todo. Es decir, con respecto a la AFP y la ARS, precisamente lo que tiene estancada la ley en el Congreso es eso. Son los intereses que están ahí envueltos que hacen difícil buscarle una salida o un consenso para que la ley, porque se necesita actualizar la ley de seguridad social, no solamente con respecto a la ARS y AFP, sino otros artículos, pues son 20 años que tiene la ley, 22 años. Hay que actualizarla, hay que modificarla, y yo creo que ese problema con las AFP y la ARS es lo que tiene el juego trancado. Pero definitivamente hay que revisar esas comisiones que se están cobrando. Eso no me queda. Estoy de acuerdo 100% con lo que tú dijiste. Señor Una pregunta en Falcú. el chat. Ya que habló de la reforma del Código Laboral, ¿qué acciones tomar para la formalización de los sectores informales y la promoción de las exportaciones no tradicionales? Los sectores bueno, estamos hablando de las acciones tomadas para los sectores informales. Estamos diciendo lo mismo, de que medidas fiscales que puedan incentivar a esas pequeñas y microempresas a que se incorporen a la formalidad. Y la cuestión de la promoción de exportaciones no tradicionales, excepto zona franca, es uno de los problemas que tenemos nosotros. ¿Y la causa cuál es? La competitividad. Somos un país con muy baja competitividad. Porque aquí hablan de que el sector informal genera mucho empleo, es cierto, pero la competitividad está en el suelo. Y eso, sin competitividad, nosotros podemos exportar productos agrícolas de una variedad increíble. Y no lo estamos haciendo porque la agricultura la hemos ido abandonando. Realmente aquí el sector agropecuario necesita un cambio, necesita una reforma también. Tenemos que hacer algo en el campo dominicano. El campo dominicano se está quedando vacío. La frontera se está despoblando. Toda la frontera, y cuando digo la frontera, no digo la frontera, sino hasta, vamos a decir, 100 kilómetros adentro del país. Y los campos están abandonados. Aquí, excepto el arroz, que es donde tú más, plátano, pero definitivamente, mira maíz, aquí se importa casi 280 millones de dólares en maíz. Nosotros sembramos 40,000 tareas de sorgo hace 30 años, 40 años. ¿Dónde está el sorgo? Y el sorgo hace lo mismo que el maíz, para alimentar, porque eso es para alimentar animales. ¿Para qué importamos maíz nosotros? Para alimentar ganado, para alimentar los pollos. Hay muchas cosas que podemos lograr para reducir esa brecha. Porque si no logramos reducir la brecha, no digo tener un superávit, porque eso sería un cambio
Bueno, Jocelino Mendoza. Yo quisiera hacerle una última pregunta. Espérate que Jocelino Mendoza quiere hacer una pregunta. Sí. Me gustó. Escribió algo. Bueno, aquí hay varios escritos, ¿no? Pero son comentarios, dice que es cierto lo del pago de médicos, que son 4,000 por consulta, que eso no es sostenible, por lo cual también el tema de privatizar las sedes. Me gustaría que algún diputado o senador tenga las gorras de proponerlo en el Congreso. Bueno, hay muchas preguntas ahí que también están aquí, pero Yuselmo Mendoza, ¿quién es? Bueno, una última pregunta, porque ya me pasaron una nota de que el tiempo se agotó. Una última pregunta. Bueno, lo mío no sería, bueno, usted sabrá si es una pregunta. Usted hablaba precisamente sobre la sede que usted sugiere de la necesidad de privatizar las sedes. Decía también que aunque hubo en el pasado, hubo una empresa española que agarró un 70%, donde la Constitución establece que los monopolios solamente lo puede tener el Estado. Pero nosotros tenemos acá en la región este, tenemos a CEPEN, que aunque solamente está en la zona hotelera, ¿usted entiende que eso podría ser un modelo viable para establecer, para una privatización tomando Sí, en claro, cuenta? yo lo he mencionado. No, pero Hay zonas pequeñas. Oiga la diferencia que un kilovatio en la actualidad, por ejemplo, nos cuesta 4 o 5 pesos, pero en ese pen cuesta por encima de 16. O sea, la diferencia es abismal. No hay una diferencia tan grande así, no. Puede haber una pequeña diferencia, pero la seguridad en el suministro, la Sí, seguridad, o sea, eso sí. yo creo, mira, el problema es ese. Yo te mostré un cuadro ahí, que por eso que tenemos nosotros, tú, yo y todo el mundo. ¿Cómo tú explicas que tengamos que invertir 1.400 millones de dólares para subsidiar la energía? No podemos. O sea, es un problema. Estamos hablando de 90,000, casi 100,000 millones de dólares al año para mantener un sistema totalmente caótico. Sí. Esas sedes no funcionan, no pueden. Ahí lo único, o sea, no van nunca a poder resolver ese problema. Yo creo que la gente prefiere pagar una tarifa, aunque sea un poco más alta, pero tener la seguridad de un suministro permanente, la seguridad. Yo no sé, pero bueno, ahí está Jocelino que quería hacer una pregunta, lo tenía aquí anotado. Vamos a terminar con esa pregunta. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto, excelente. Excelente, señor Malcún. Pienso que usted ha hecho una charla magnífica porque ha hecho un diagnóstico, primero una evaluación de cómo hasta ahora anda la economía y segundo un diagnóstico de los retos que tenemos en el futuro, que es lo más importante, hacia dónde vamos. Y yo pienso que usted también sobre eso ha generado mucha información interesante sobre el tipo incluso de sociedad que estamos buscando. Porque nosotros, o sea, lo que hablamos muchas veces de crecimiento de la economía, o sea, de cómo marcha el crecimiento, sin darnos cuenta muchas veces de que tenemos muchísimas situaciones, como usted ha mencionado, que son grandes retos y que primero, antes de, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, ir hacia una reforma de tipo fiscal, sobre todo de tipo impositiva, donde estemos buscando un aumento de las recaudaciones fiscales de un 2% del PIB, como te mencionaba, en realidad tenemos unos hoyos que primero hay que corregir esos hoyos, porque no podemos entonces
cargar más impuestos cuando nosotros lo que tenemos son hoyos enormes, por ejemplo, en el caso que usted menciona de la parte eléctrica, de casi 100.000 millones de pesos, casi 100.000 millones de pesos anuales que estamos tirando a la basura y que alguien entonces se queda con ellos o se están perdiendo, cosas que tienen que ser corregidos antes de nosotros ir. Y otra cosa muy importante que usted está señalando es la organización productiva que permita eso que usted menciona de que se formalicen las empresas, porque nosotros lo que tenemos son que las empresas que están formales son principalmente empresas que no están tributando mucho, que son las de zona franca y el turismo y una serie de empresas que no están tributando. Precisamente por eso es ahí donde está el crecimiento económico entonces nosotros tenemos que integrar completamente todo el aparato productivo nacional a que se integre a la economía dominicana, no que ande de manera marginal. Entonces, por lo tanto, sobre eso yo pienso que son cosas muy importantes. Y otro reto importante que usted señaló, señor Malcoon, es el hecho de que actualmente tenemos una situación donde en realidad tenemos que evidenciar si se va a poder la parte, por ejemplo, migratoria, lo que eso va a impactar en términos de todo lo que significa la economía nacional y todo lo que significa la organización de la sociedad dominicana. Quiere decir que son retos que pienso que son muy importantes y que en base a su análisis pueden ser perfectamente corregidos y mejorados. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Repito, estoy a su disposición. Cualquier contacto, el trabajo lo tengo aquí, se lo entrego, lo tiene ya el ministerio, pueden pedirlo, solicitarlo. Si quieren disponer de mucho más información, como digo, tiene 16, 17 páginas. Yo me tomó un poco más de tiempo, 25 minutos, como 35 minutos en resumir eso, pero en fin, le estoy muy, muy, muy agradecido por haber entrado en el link para escucharme. Y bendiciones a todos, realmente. Que Dios los proteja. Gracias. Muchísimas gracias, señor Falcún. Gracias, por ese manjar de cuídense. informaciones. Gracias. Bye. Lucy, querida, qué hermoso verte por aquí, mi amor, qué bueno. Igual, apreciada Andrea, excelente participación la tuya y excelente expositor. Buenas, saludos. Hola, Quiero finalizar, Iraida. darle las gracias por la asistencia. Esperemos que ustedes siempre participen en nuestras actividades que organizamos. Lo hacemos con mucho amor y mucha dedicación. Hemos disfrutado de esta charla del profesor Malcoon. Gracias y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Excelente charla. Muchas gracias. Siempre. Gracias. Feliz día. Bye. Gracias, hasta luego. Bye bye.